En ese punto yo creo que el título tiene sentido, porque si hubiera que plantear un tema, y hay muchos que tienen que ver con el medio rural, en Andalucía, en España, en Europa, sería el tema del empleo, ¿no? En términos muy concretos sería la gran cuestión sobre la que habría que reflexionar. Entonces el título venía a hacer una reflexión sobre eso, sobre el tema del paro, sobre el tema del empleo, sobre la relación medio agrario, medio rural. Porque ahí hay varios elementos que a lo mejor todavía no están claros o van estando claros con dificultad, que merece la pena que vayamos ya asumiendo y que nos pueden venir bien en este momento de cambio político que tenemos ahora, y también de marco global de crisis que no está ni medio clara que se esté acabando, y que por tanto es un buen momento para hacer actos de este tipo, varios, muchos, numerosos, los que más se puedan hacer, para discutir si hay posibilidades nuevas para enfocar la cuestión. Así pues el título se justifica en ese sentido. Vamos a intentar hacer una reflexión, yo al final me callaré y si es posible ustedes también opinen y podamos intercambiar algunos puntos de vista. Ataquemos la cuestión. Unas cuantas notas para ver cuál es la situación agraria andaluza. Yo me he tenido que preparar esto y como no vivo aquí ni estoy totalmente al día de algunos datos, pues bueno, me he buscado información y al final encontré unas cuantas notas que yo buscaba, claro, que me parecen que son relevantes. La primera que encuentro es, buscando informes serios que hay, hechos por gente que trabaja muy bien en la tierra, es que los datos dicen que la producción agraria y la renta agraria de Andalucía, a costes corrientes, a euros corrientes, está ahora, en 2014, en los últimos datos que tenemos, a nivel de 2001-2003. En términos corrientes, si lo hiciéramos en términos reales, estaría peor. Y que lleva cayendo realmente desde 2004. Esos son los datos oficiales, son los datos macroeconómicos de la situación. Lleva cayendo la producción desde 2004 y la renta agraria sin parar desde 2008. Esto es un dato. Entonces tenemos que ver el sector que tenemos, porque ahora veremos un gráfico que nos da un poco la pista de que, en fin, la agricultura andaluza, la potencia agraria andaluza, todos sabemos que esta es una tierra muy rica desde el punto de vista agrario, pero hay que ver esa riqueza en qué momento se encuentra y qué evolución está teniendo. Entonces ven ahí en barras, si no distingo mal desde aquí, en la renta, y a la derecha aparece ahí un grafiquito, que es, porque estaba el gráfico así, lo utilizo, el porcentaje que significa respecto a España globalmente. Pero ven, ha habido una subida, y hubo en términos corrientes, digo, insisto, y después una caída en picado, pero en realidad estamos al final como estábamos 10 años antes. Esto es algo que hay que centrar. Tenemos un sector, por tanto, que no está en expansión, está como poco estancado. Esta es la realidad, lo cual no quiere decir que haya subsectores que estén pujando fuerte y haciéndose cosas muy interesantes. Todo esto es compatible, esto es un dato macro, es un agregado. Segunda nota que yo veo, que ya nos acerca al tema de hoy, el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? 3 indicadores de empleo. Los activos dedicados a la agricultura, gente que dice que se dedica a esto. El empleo que la agricultura realmente da. Y lo otro, los que no encuentran empleo aunque quisieran tenerlo dentro de la agricultura. Bueno, ahí nos encontramos con unos datos más preocupantes. Vean el gráfico. Los empleados caen, pero caen sin parar desde 2005, una caída muy fuerte. Cierto, los activos se han recuperado, pero no el empleo. Se recuperan los activos. Los expertos que escriben sobre esto dicen que se recuperan porque realmente ha habido, con la crisis sobre todo, un rebufo a favor de la propia actividad agraria como refugio, ¿no? Temporal, no temporal, bueno, han vuelto. Otra cosa es que encuentren trabajo dentro. Vuelven buscando el apoyo de sus propias seguridades y sus servicios sociales. Hay una recuperación de activos, estamos hablando de unos 350.000 en toda Andalucía. No llegan a 200.000 los que tienen empleo. Y de eso, y este dato no hay que dejarlo pasar, hay unos 45.000, 50.000 inmigrantes.
inmigrantes, extranjeros. Veamos lo que son las cosas, una cuarta parte al menos. De esto nunca se sabe mucho, porque como hay mucho irregular, bueno, pues, pero al menos las cifras oficiales son esas. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para llevar a un dato que es bien preocupante. El 44%, según cifras oficiales, de la gente que se dedica a la agricultura, o que quiere dedicarse, está en paro. El paro agrario es el 44%. Últimos datos, verán al final la fuente, son el informe que edita Unicaja, se llama así, de Almería, me parece, y de la otra por analistas económicos andaluces, que son un grupo de especialistas de la Universidad de Málaga. Estos son datos oficiales, este es un informe que se hace ya, llevan 20 años haciéndolo, por tanto es un buen informe. ¿Qué conclusión primera nos permite esto? Bueno, pues una conclusión obvia, el sector cada vez da menos empleo. Y eso es una realidad. Que gusta, que no guste, que podría dar más. ¿Se puede modernizar el sector? ¿Se puede mejorar ciertas ramas y dar más empleo? Seguro que sí. Los que se dediquen, y muchos de ustedes lo estarán comprobando, a agricultura ecológica, es potencial todavía de recorrido, por tanto hay potencial para crear empleo. Pero hablemos globalmente, la agricultura andaluza. ¿Por qué esta evolución? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, yo me he hecho la pregunta y al final he encontrado una cierta respuesta, muy agregada, pero una cierta respuesta. Y la respuesta es los tipos de agricultura que hay en Andalucía. Es muy pretencioso decir tipos porque puede parecer que yo lo voy a resumir mucho, pero vamos a hablar de tres grandes tipos, tres grandes agriculturas andaluzas, y cada una se comporta de una forma distinta respecto al empleo. Por eso he hecho esta pequeña diferenciación. La primera la llamaríamos la agricultura exportadora, que por cierto engloba la agricultura ecológica. En gran medida está eso para ser exportado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasan muchas cosas con la agricultura exportadora, pero si lo miramos con la perspectiva de nuevo del empleo, con ese vector, nos encontramos con que la agricultura exportadora está muy concentrada en pocas ramas. Yo he encontrado en datos, 2/3 es hortofruticultura y aceite. 2/3 de todo lo que se exporta. ¿Qué pasa con el empleo ahí? Con todo respeto lo tengo que decir, hay mucho empleo, pero hay mucha precariedad en ese empleo. Y también hay, y esto yo no descubro nada nuevo, está en la prensa todos los días, hay mucho empleo irregular. Entonces ese segmento, que es el que más empleo crea, los datos que he encontrado por ahí me hablan de cifras, pero bueno, no les voy a hablar, 70 y tantos mil empleos directos e indirectos tienen que ver con la agricultura bajo plástico, ¿les suena? Eso se lee, nada más hay que pinchar y se buscan informes que lo explican. Bueno, el potencial de la agricultura intensiva, de la agricultura exportadora, de la agricultura bajo plástico, está claro. Ese segmento es un segmento pujante. ¿Ha tocado techo? ¿No ha tocado techo? No lo sé. Podemos discutirlo, seguro que ustedes lo saben mejor que yo. Pero eso solamente es una parte de la agricultura andaluza. Claro, es Almería, Huelva, alguna manchita por Málaga, por Granada, pero el resto es mucho resto de lo que hay fuera. Otra agricultura, que yo me atrevo a llamar así sin ánimo de herir a nadie, pero hay una agricultura subsidiada, que es una agricultura más clásica, más convencional, más del cereal, más del olivar, más de otras cosas, y una de las características que tiene es que tiene apoyos importantes. La cifra última que he visto son 1.670 millones al año en ayudas directas que se lleva a la agricultura andaluza, fundamentalmente los cultivos que son los más subsidiados, ¿no? Que son porque lo fueron. Ahora ya sabemos que no se dan por el cultivo en sí, pero se da porque el derecho se adquirió gracias al cultivo del origen, ¿no? Que fue el mecanismo que ha ido evolucionando. Precios, derechos, finalmente, porque sí, ¿no? Que es lo de ahora. Con este esquema nos encontramos con que esos subsidios son muy importantes, porque son el 25% de la renta de esa agricultura. Y coste que está un poquito por debajo de la media nacional, que está más cerca del 30%. Se cobran más porcentajes de renta subsidiada en otras comunidades autónomas que en esta. Un poco más. ¿Qué pasa con el empleo ahí? El empleo ahí es decreciente. Se podrá discutir en qué aprovechamientos es más o menos, pero esa agricultura cada vez da menos trabajo.
Y se pueden poner ejemplos que ustedes conocen muy bien de cómo hay tareas, hoy veníamos hablando de cultivos sociales, ¿verdad? Cada vez menos sociales, ¿no? Porque cada vez dan menos empleo, ¿no? Eran sociales cuando los hablábamos, ¿verdad, Paco? Hace un montón de años, pero ya de sociales va quedando poco. Muchas tareas desaparecieron con las nuevas tecnologías. ¿Cuál es aquí un elemento clave? Que ahí hay mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y para qué está sirviendo? No solo que esté mal repartido, que también. ¿Para qué está sirviendo ese volumen ingente de dinero en cuanto a generar empleo, generar riqueza? A los que les toca todos los años la lotería del niño en enero porque saben que tienen derecho a unas ayudas, les va muy bien. Pero aclaro, cuidado, que está muy concentrada la propiedad y los derechos, por tanto. Entonces, el flujo es grande. El impacto es bastante más cuestionable. Y nos olvidamos de un tercer tipo de agricultura, que es muy importante en Andalucía y que de esa se habla bastante menos. Hablamos casi siempre de las dos primeras. Y de la tercera, las estadísticas nos dicen, ojo, que esa también existe. Que la he llamado marginal, que tampoco es sin ánimo de herir. Muchos de ustedes tendrán una u otra, pero hay mucha gente que tiene agricultura, algo de agricultura. La vamos a llamar marginal porque desde el punto de vista del peso relativo parece poco, desde el punto de vista del número es muy grande. El 77% de las explotaciones, según los censos agrarios, son explotaciones que no dan para tener a un empleado. Mejor, a un empleo equivalente, que puede ser él o puede ser otro, a un empleo equivalente. Y la renta que reciben es una renta relativa, pero es casi un tercio de la renta total. Hay mucho ahí. Claro, con eso no se puede vivir o es difícil vivir, pero es un complemento de rentas. ¿Qué empleo se da ahí? Es un empleo a tiempo parcial. Claro, ¿quién no va a recoger las olivas? ¿Qué tontería es esta? Pero ¿quién puede vivir solo con unas cuantas olivas? Este sería un poco un ejemplo representativo. Entonces, claro, si la agricultura está así y está dando cada vez menos trabajo, es porque tiene estas características, esta estructura. Solo hay un segmento que puede seguir dando más, pero vamos a ver de qué calidad, qué tipo de empleo, pero bastante precario o incluso irregular. Podríamos entrar en detalles y decir a cómo están cobrando el jornal, qué condiciones laborales. Hace un año me crucé el campo de Almería de los plásticos, porque como viví de pequeño por allí, quería ver si me acordaba de algo y lo que vi no me gustó. Primero, otra vez bajé a dar una conferencia y lo vi desde el avión. ¡Qué maravilla! Reflejaba el sol, era temprano por la mañana, era un espectáculo. Pero cuando lo crucé en coche hasta el Cabo de Gata, lo que vi no me gustó en absoluto. Y no creo que fuera estadísticamente representativo, pero yo crucé un sitio que no perdí la vista de los plásticos a ambos lados durante kilómetros. Y lo que yo vi, aquello, luego he buscado y he visto que los jornales no son de convenio, las condiciones laborales no son... ahí hay mucha historia, que yo no vengo a denunciar, no es mi tarea, pero que de eso se deduce que ese segmento, que sería el más pujante para crear empleo, tiene problemas. Entonces saquemos alguna primera conclusión, para empezar un poco a reflexionar sobre qué podemos hacer. La primera es muy agregada, pero está clara. ¿El modelo exportador andaluz es sostenible o no? Tenemos que plantearnos esto, porque si no nos hacemos las preguntas estas cuando hay momentos de crisis y tal, y viniendo incluso si queréis de fuera, ¿cuándo nos las vamos a hacer? Porque la inercia es grande. Yo no digo que vayan a cerrar mañana ni que vayan a quitar los plásticos, pero ahí hay un modelo. Y cuando yo veo a dónde van los productos andaluces que salen de esa zona, pues veo cosas que, claro, a los que llevamos años ya nos chirrían. Veo, por ejemplo, tercer país que importa, Holanda. Holanda, que tiene una vez y media los habitantes de Andalucía, que es Holanda. Pero claro, Holanda produce tomates y Holanda los produce con 3 niveles más de productividad que nosotros, aunque a más coste, pero compensa. Pero es que nos venden las semillas, es que... ¿Qué modelo hemos creado ahí? ¿Qué sostenibilidad tiene ese modelo? ¿Qué estamos poniendo? ¿El suelo? ¿Una mano de obra muy mal pagada, muy precaria? Eso es nuestro modelo pujante de país europeo moderno del sur de Europa. Cuidado, que habrá explotaciones ejemplares, yo no digo de que no. Pero ese tema merece la pena. ¿Es sostenible nuestro modelo? Y no entro en cuestiones ambientales, de agua, que podríamos llegar. Ahí hay una reflexión que merecería la pena hacerse, porque ese es el único segmento claro, salvo excepciones, de creación neta de empleo.
pero ¿qué empleo? Esto es lo que nos estamos planteando. La segunda reflexión que me hago es respecto al otro tipo de agricultura, la subsidiada. Ya les he avanzado algo, yo me pregunto, ¿a dónde van esos dineros, no? ¿Para qué nos están sirviendo? ¿Cuál es el impacto? Si echaran cuentas, ¿saben los miles de millones de dinero que llevamos cobrando desde que entramos en el año 86 en la Unión Europea en ayudas a la agricultura? Y el porcentaje que se ha llevado, entre comillas, Andalucía. Porque este juego siempre es el mismo. España se lleva, Andalucía dentro de España se lleva. Y si Andalucía se lleva lo que se llevaba o un poco más, gana Andalucía, gana el consejero, gana el gobierno andaluz. Este ha sido el juego. Igual que el ministro de turno si España no pierde. Pero una vez que el avión aterriza, el dinero ¡flash!, se esfuma, desaparece. Y se hace la noche y ya no sabemos a qué bolsillos va. Bueno, sí lo sabemos, pero no con precisión. El reparto, salvo anécdotas, no está claro. Pero lo podemos deducir. Si sabemos la estructura de propiedad, la estructura de derechos sigue muy correlacionada con ella, sabemos a dónde van esos dineros. Esos dineros no nos están sacando del apuro. A algunos les viene de mareo y nadie va a renunciar a ellos. Y el que los tenga, por supuesto, no va a renunciar. Yo mismo no renunciaría, pero seamos conscientes. Esos 1.670 millones o 1.700 millones, 1.800 millones, que equivalen, para que tengan una idea, a todo lo que le va a llegar a Andalucía para ayuda a desarrollo rural en 7 años, en un solo año llega aquí como subvenciones. ¿Se dan cuenta? Pues eso, el impacto que está teniendo, no lo veo, no se ve en la transformación. Claro que tendrá mejoras, ventajas, incluso me dirán, si no fuera por las ayudas habría quien no contrataría, si no fuera por las ayudas habría quien ya no sembraría. Claro, todo eso es cierto, pero díganme, ¿no hay un coste de oportunidad, como decimos? ¿No hay una posibilidad de haber utilizado esos recursos ingentes que llevan ya digo, en serio, desde los principios de los 90? Los primeros años fueron de transición, no tomamos mucho. Pero es que enseguida subieron, y estamos en los 6.000 y pico millones de euros año en España, de los cuales ustedes se llevan una parte bien considerable. Si sumamos lo rural, pues estamos en los 2.000 millones año. Entonces, ahí hay una reflexión importante que merece la pena hacerse. Y luego está esta otra, que no es menor, porque es 1/3 de la renta, 77% de explotaciones, pequeñas, muy pequeñas. ¿Qué va a pasar con ellas? Estas aguantan porque están ahí, porque, oye, pero muchas de ellas no son viables. Y están ocupando una gran superficie, ocupan un cierto empleo, que no es el empleo del que estamos hablando, porque de eso no se vive, y sin embargo tienen una gran importancia. Y no entro en detalles, podríamos distinguir lo que es ganadería de lo que es agricultura, podríamos distinguir cosas. Está en los datos están publicados. Entonces, la respuesta es, no hay futuro para el medio rural andaluz suficiente a partir de su agricultura. O sea, sería la primera tesis que habría que mantener. Si les choca o no, no lo sé, pero como vengo del mundo académico, aunque no he estado siempre en él, uno saca esa conclusión y dice, vamos a ver, nos guste o no nos guste, de la agricultura ya no se vive en el medio rural, ni siquiera en una región superagraria y superrica agraria como Andalucía. Y si vemos las estadísticas, yo le digo a los chavales en clase, a ver, cuando salís al campo, ¿qué veis? No, sembrado, no sé qué, ganado, tal. Bueno, pero es que no es así como hay que ver el campo, eso es un espejismo. Hay que verlo según la composición de la renta de las familias que viven en los pueblos. Y cuando echas la cuenta, te das cuenta con que el porcentaje, aunque es alto, para la media nacional, ni siquiera ya es mayoritario. En la mayoría de los sitios, ni de lejos. 15, 20% que tengan que ver directamente con la agricultura. A partir de ahí, otras actividades o rentas pasivas o lo que sea. Entonces, esa primera reflexión yo se la quiero plantear a ustedes, a ver cómo lo ven, porque si aceptamos eso como una posición de partida, como una, digamos, tesis-hipótesis, entonces tenemos que decir, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dónde encontramos empleo, actividad económica, alternativa, complementaria, para mantener a la gente
en los pueblos, para que la gente pueda seguir viviendo donde está, para que no tenga que mal emigrar o no tenga que mal vivir con ayudas que no le suplen suficientemente sus necesidades, para que puedan vivir dignamente. Eso me lleva a la segunda parte de la reflexión, que es hablarles del medio rural. El medio rural, que es una maravilla venir ahora, ¿verdad? Uno cruza por ahí por cualquier carretera y una preciosidad. Los pueblos arriba, tal, los campos que están brotados por todos lados, una maravilla. Pero ese es el espejismo, que llamo yo geográfico. Esa es la apariencia. Detrás están las cuentas, y detrás de las cuentas lo que tiene es la estructura económica, productiva y de empleo de las zonas. Es lo que se pregunta en el bar cuando llega uno. ¿Aquí de qué se vive? Y la gente te dice, hombre, aquí de la agricultura y de toda la vida. Sí, sí, pero cuando preguntas un poco más, dice, ¿y de la agricultura, solo de la agricultura, cuántos? Y ya empezamos a bajar. Yo esta pregunta ya no lo hago por Castilla, porque por Castilla hay que buscar a los profesionales de la agricultura, a veces, como dicen en mi pueblo, a mococandil, con dificultad. Porque profesionales hay 4, me dicen que en algunos pueblos de 3.000 habitantes. Perico el de no sé qué, que está con su hermano y que lleva no sé cuánta finca, entre 4. Que tengan que ver con la agricultura, muchos, pero profesionales, bastante menos, que dependan solo de la renta agraria. Entonces, bueno, aunque Andalucía en eso es un poco excepción, unas cuantas notas del medio rural andaluz nos pueden venir bien para ver qué hay ahí dentro. Y luego hablaremos un poco de alguna posible solución. Primero hay que recordar, en el medio rural y más en Andalucía, donde el sistema de poblamiento que ustedes bien conocen es diferente, da igual el sistema de cálculo, no bajamos mucho de 1/3 de población rural. Hay 3 o 4 métodos para los que elijamos. Cuando hicimos la ley, que hablaba antes Iván, decíamos más de 1/3. Yo estoy seguro que en Andalucía es más de 1/3. Pero bueno, más de 1/3, en torno a 1/3 de población la vamos a llamar rural. Rural que vive en zonas, la ley decía, de menos de 30.000 habitantes, salvo que en el área donde esté sea muy rural y él puede tener hasta más de 30.000. Porque sirve, vive por y para el entorno en el que está. Al menos 1/3 de la población. Ya es mucho, ¿eh? Sobre 8,5 millones, ¿no? Calcule. Segunda característica importante. ¿Cuál es el nivel de renta de la población de esos lugares? Datos del informe que hemos trabajado y datos del informe últimos de la Junta. 40% en pobreza relativa. Oye, esto es un golpe. Cuidado, pobreza relativa es una pobreza que yo a mi tío le digo que es pobre y me da una leche, con toda razón, porque eso no es el pobre, es el pobre relativo, es decir, que está por debajo del 60% de la mediana de renta. Pero, cuidado, si la renta media no es tan alta, y todavía Andalucía no tiene una renta media tan alta, está ahí saliendo, ¿no?, de los que estaban lejos de la renta media europea, por tanto, 60% de la mediana es un nivel bajo. A nivel de España podemos decir que el que vive en un pueblo o vive en una ciudad, de media, hay una diferencia de 30 puntos de renta per cápita. A favor de la ciudad, obviamente. Entonces estamos hablando de pobreza relativa, que claro, luego va bajando, y hay segmentos que ya hablan de exclusión social, que ustedes lo saben, conocerán muchos casos. Quiere decir que hay un problema de nivel de renta rural, muy serio, que da resultados agregados como ese que tienen justificación. Y esto nos lleva a plantearnos, si la renta es tan baja, que hay un porcentaje tan alto en pobreza relativa, ¿cómo se está generando el empleo que hay ahí? ¿Qué está pasando con la actividad? Porque el empleo es el vehículo de los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces uno se encuentra lo que tiene que ver con las políticas que se supone que refuerzan, que ayudan, que animan al empleo. Y se encuentra con 3 elementos de políticas públicas y un elemento que es del sector público y privado. ¿Cuáles son los elementos que influyen en el empleo rural? Bueno, les pongo un ejemplo que conozco bien, que es el tema del PER. No voy a entrar hoy aquí en ello, porque es un tema además que, como bien saben ustedes, es un elemento siempre a debate, pero yo puedo hablar con él con toda libertad, porque cuando esto se creó estábamos Paco y yo en estas guerras, y le llamábamos FER, ¿verdad, Paco? El PER se llamó FER. Lo creó el SOC, con algunos que ayudamos a pensar en ello, con Paco en aquella época. Y era un fondo de empleo rural.
Y luego salió esto, en los años 80, que se creó PER, y después ha cambiado de nombre tantas veces que ya no me sé ni el último, no sé cómo se llama, Propeasa, o no sé, se llama como, casi como empresas, van cambiando según los gobiernos, pero da igual. El modelo está agotado, lo cual no quiere decir que yo abogue porque desaparezca, abogo porque mejore, porque se transforme en otra cosa, porque está ahí y cumple una función, justa además, justa, para que no haya duda de ningún tipo, justa, justísima, insuficiente, totalmente insuficiente. Incluso diría que en algunos momentos no tan digna como debía cumplir. El empleo comunitario era indigno, ¿te acuerdas, Paco? El PER ha llegado a ser casi indigno, porque lo que da no es digno, no es suficiente para que la gente tenga unos ingresos regulares por un trabajo razonable. El otro día estaba a la puerta de la Moncloa, había, ¿no?, un grupo de alcaldes de Jaén, ¿no?, reivindicando que bajaran las penadas a 20, ¿no? Imagínense, ¿eh? Empezamos por 60, ¿no, Paco? Este ha sido el juego, ¿no? Y con 20 no hay, no se llega. Entonces, bueno, está agotado. Quiere decir que ahí no hay un foco importante de posibilidades de trabajo, a pesar de que eso tenga ese papel de espita social, anticonflictiva, la que quieran de llamarla desde el punto de vista sociológico y político, pero eso no es una solución. Y habría llegado algún momento de volver a pensar en FER, en fondos serios de empleo rural, de inversión rural. Un ejemplo también que ustedes conocen porque está por todas partes, en Andalucía se ha vendido mucho, yo creo que de más. El líder, ¿suena? Los modelos de los grupos de acción local, 52 en Andalucía. Conozco varios. Gente muy válida, algunos de ellos, muy pujantes, con mucha iniciativa. Otros, hay que decirlo también, burócratas, tranquilones, cogen un dinerito, 7 años, dan unas ayudas, no las dan. Si no encuentran proyectos, al final acaban en manos de los ayuntamientos. Bueno, ustedes saben, yo también. No vamos a hablar de ello. No es solución. ¿Eso para qué ha servido? Pues para crear un método de trabajo, un método interesante. Si hubiera eclosionado, pero se ha quedado lo que se ha quedado y ahí está, esperando ahora que con el 5% de los 1.900 millones en 7 años se mantenga el tinglado. Pero no saldremos de pobres con eso. El sistema líder no nos va a sacar de la falta de empleo en los pueblos y el método está infrautilizado. Esta es mi versión, discutible por supuesto. Vayamos a la parte más gruesa, el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, los PDR, de los que llevamos uno cada 7 años. Y estamos ahora sin aprobar el nuevo. Como tenía ganas de enterarme un poquito, me leí el último borrador, Paco. También me he leído alguno de otras regiones. Es que no puede ser. 400 páginas de no se sabe qué, de relleno, de burocracia, de artículos, de citas, y al final, ¿qué queda? Bueno, queda que os van a dar el 8% si no cambian a la agricultura ecológica, no está mal. No está mal. Pero el 10% solo va a ser para ayudas a proyectos de desarrollo rural no agrarios, solo el 10%. Con el 10% de 1.900 millones para 7 años, ¿cuántos tenemos? 190. ¿Y qué hacemos con 190 millones de proyectos públicos, de apoyo público para toda Andalucía rural durante 7 años? Tocar la guitarra, Paco, no podemos hacer grandes cosas con eso. Más bien poco, y que conste que es lo más potente de lo que tenemos. Entonces eso me lleva a decir, bueno, entonces vamos a ver, ayudas públicas, unas que hay que cuestionar para mejorar, otras que habría que realmente hacer que fueran otra cosa, y esta que no nos va a sacar de pobres. Bueno, vamos al sector privado, pues si es que no todo depende de las ayudas, de las subvenciones, si la economía fundamentalmente es privada, ¿no? Que nuestro modelo económico es privado, vayamos al sector privado. Y cuando ves el sector privado y analizas algunos elementos, te das cuenta que en esta región, pero no solo en esta claramente, pero en esta región en particular, hay graves carencias de capital humano. Tendremos que ver un poco qué entendemos por esto. El capital humano, lo explicamos bien en economía, es la parte que es justamente la que está complementando al capital físico y al capital financiero. Son los 3 capitales de la actividad económica, ¿no es cierto? Y el capital humano es el principal.
Aunque parezca que no, es el principal. Me dirán, sin ayuda financiera, sin fondo, sin crédito. Claro, pero con crédito y sin capital humano no hacemos nada. Y a veces el capital está, y como no hay capital humano es como si no estuviera, porque nadie lo mueve, nadie lo activa, nadie le saca el rendimiento que puede tener. Entonces el capital humano tiene muchas caras, y algunas han mejorado. Hoy veníamos hablando con amigos que tienen otra generación, todos ingenieros, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Ha habido mejora educativa? Claro que la ha habido, pero es que el capital humano no es solamente la educación, que es básica, fundamental, es que también son los políticos, los responsables políticos, tienen algo que decir al respecto, que sean competentes o no, y no me entro en otros terrenos, que podía hablar de honestos, eso para otro día, que sean competentes, simplemente, que tomen iniciativas interesantes, que pongan realmente los huevos en la parte del cesto donde realmente pueden ser interesantes. Solamente eso, es capital humano, empresarios eficientes, con proyectos de verdad, no como esos que acaban de la COE que están todos en la cárcel, uno con un pie dentro, otro con el pie fuera. ¿Qué empresarios son esos? Esos son buscaprimas. Estaban a la sombra de las administraciones para sacar partido y contratos y garantizárselos. Pero eso no es. Gente que toma iniciativa, y en el sector de ustedes, de la ecología, me consta que los hay muy buenos. Hacen falta más, muchos más. Eso es capital humano. En eso no hay límite. Y los trabajadores. Los trabajadores que hace falta que estén bien preparados para sus tareas, que rindan, que sepan podar, ¿no? Decía María viniendo en el coche. Que sepan hacer su oficio, que lo sepan realmente hacer, que estén bien preparados para las nuevas técnicas, para las nuevas tareas, cualificados, decimos, resumiendo, por no entrar en otros temas que incluso a veces deberían ser más reivindicadores de lo que lo son. Bueno, con este esquema yo les voy a poner un ejemplo para que vean cómo estamos en una especie de impasse. Y les voy a poner el ejemplo de los datos del líder, vean, el líder que ha sido el gran modelo. Los datos de la Junta, están en el PDR, en el borrador del PRR, que va por la 5ª versión, según me han contado, no sé si ya hay otra sexta, 2014-2020. El resumen es ese. Se han metido en 20 años 700 millones de euros, 700,7. Con la parte privada, puesto que saben que son proyectos cofinanciados, se han metido otros casi 50 millones. Se han invertido en 20 años en Andalucía 1.750 millones en lo que era Líder, Líder 1, Líder 2, Proder, todo lo que ha sido ese mundo hasta el año pasado. Dicen, cifras oficiales, que se han hecho 20.355 proyectos. Y dicen que se ha generado un empleo de unos 58.000 empleos, no nuevos, ahí es donde entra el juego. Consolidados, mantenidos, creados. Vamos a ser generosos, pensemos que al menos nuevo sea la mitad. Depende cómo calculas lo que es mantener, pero da igual. Dividan entre 20 y ven cuál es el potencial del programa, ¿no? Si esto no eclosiona como método, ¿dónde están los empleos? De aquí no van a venir. De aquí lo que hay son unos grupos de muchachos jóvenes, ya no tan jóvenes, que están en algunos pueblos, cabeceras o monocabeceras de comarca, que tienen allí unas posibilidades de conceder unas ayudas, pero con eso lo sacamos. Proyectos, si dividen, la media por proyecto sale 80.000 euros, 80 y tantos mil. ¿Qué proyecto es ese si sale el empleo creado a 30.000 euros? Entonces estamos viendo que tenemos ahora mismo una situación, unas políticas, cito PER, cito Líder, he citado PDR, que no nos sacan del apuro, que no hay forma de arrancar. Pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos intentar? ¿A dónde tendríamos que dirigir un poco la atención? Bueno, pues mi hipótesis es esta. Tenemos dos fuentes de mejoras, la fuente pública y la fuente privada, pero están relacionadas. Y para que la fuente privada, que es la más importante, vaya mejor, necesitamos que la fuente pública cambie profundamente. Yo lo llamo reforma profunda de las políticas rurales, no he puesto ni siquiera radical, profunda. Da igual, pongan ustedes el adjetivo. Una reforma profunda de las políticas rurales, porque las que tenemos no nos están sirviendo. Algunas distraen, ganan tiempo,
sirven de válvula de escape, y llámenla como quieran, pero no resuelven la cuestión. No nos resuelven la cuestión, y seguimos en unas cifras inasumibles de desempleo rural. ¿Cuáles son las fuentes públicas de política rural? La más importante, porque todos los fondos que hemos hablado vienen de Europa, esos que he citado, menos el PER, el LIDER y los PDR, vienen de Europa. Tenemos una política europea que está hecha a imagen y semejanza de los países ricos europeos, que no tienen la política rural pendiente de Europa, tienen su propia política rural. Los alemanes cogen el dinero que les dan de la PAC para la zona que llamamos segundo pilar, es decir, política rural. Pero para ellos eso es una ayuda, un complemento. Su política rural es la suya, la que tienen con fondos propios. Y así pasa en Francia, y así pasa en el Reino Unido, y así pasa en Suecia, en los Países Bajos. Tienen su propia política rural, potente, y la otra es complementaria. ¿Aquí qué pasa? Que no tenemos ninguna. La que tenemos es la que nos viene de Europa. Entonces, claro, la pelea está cómo se reparte el PDR, quién se lleva más, quién se lleva menos. Pero si son 190 millones al año para toda una región que es media España, ¿se dan cuenta? No tenemos más que una política europea que además ha empeorado. Esto ya me llevaría también a explicarles de largo, pero hemos ido a peor. Fue más potente hace unos años. Hasta el año 99 tuvimos una política rural europea con cierta potencia. No dependía de la PAC, por cierto. Dependía de la otra política grande de Europa, que es la política regional, la política llamada de cohesión o fondos estructurales. Llegó a ser potente en aquel momento. Después la PAC se la metió dentro, y si ustedes se preguntan por qué, se lo digo en dos palabras. Porque había que pintar de verde la PAC. ¿Saben lo que le digo? Había que pintar de verde la PAC. ¿Por qué? Porque la PAC está siendo cuestionada en los foros internacionales, porque es poco verde, porque las ayudas que da no eran compatibles con los acuerdos comerciales internacionales, con la Organización Mundial de Comercio. Había que pintar de verde la PAC. Y metiéndolas de rural, ahí todo eso resultaba un gran apoyo para que la PAC colara entera. Porque no acaba de colar, las ayudas no son tan verdes. Cuando le das a alguien dinero al año, tú puedes decir, no distorsiono los mercados, no distorsiono los precios, no influyo sobre el comercio. Cuento chino. Si yo tengo dos bolsillos por los cuales me entra dinero, aunque uno sea un poquito regular y los precios caigan, como tengo el otro, la suma de los dos es mi cuenta de resultados, ¿no es cierto? ¿Cómo que no distorsiona? Tú sabes que sí distorsiona. Pero hay que vestirlo para que los nuevos países que entran en esos negocios digan, no pasa nada, acepto tus reglas. ¿Cómo vas a aceptar las reglas? Y vamos a gastarnos 400.000 millones de euros en los próximos 7 años en ayuda a la agricultura europea. ¿Eso no es distorsionar? Claro, los americanos se gastan otro tanto o más. Pero este es el juego, digamos, de cartas marcadas que existe a nivel mundial. No tenemos una política europea potente que nos vaya a sacar de esto. Vale. Esto nos lleva al comentario, que no voy a entrar en él, que hizo Iván. ¿Tenemos política rural propia nosotros? Sí, curiosamente la tenemos. No la teníamos, pero, hombre, se hizo, se escribió, se publicó, vimos que los ricos la tenían y los que estábamos no tan mal en 2007 la podíamos tener, ¿por qué no? Y se elaboró. Se elaboró y tuvimos mala suerte, sí. Mala suerte fue que los que la tenían que aplicar no la aplicaron bien, empezaron mal, porque la política rural, se lo voy a decir claramente, no puede depender de un ministerio sectorial, ni de una consejería sectorial. Lo rural es mucho más que agrario. Y pasaba que los consejeros primero hablaban de las ayudas, de las de verdad, y luego si quedaba tiempo ese día hablaban algo de lo rural, porque eso ya para ellos era secundario. No digamos si hablan de medio ambiente en los ratos libres, que es lo que hacen algunos de ellos cuando hablan. Entonces, bueno, la cuestión fue que no se aplicó, la segunda más desgracia fue que llegó la crisis y los fondos previstos para poner en marcha la ley no aparecieron. Bueno, sí aparecieron, pero se gastaron en otras cosas. ¿Les suena el plan E? 13.000 millones de euros, se gastaron en 2 planes E que hubo. La ley solo pedía para arrancar 600 millones al año, no era tanto. Con un poquito del plan E, en vez de arreglar aceras que ya estaban bien, podíamos haber sacado adelante. Pero bueno, dejemos este capítulo. El caso es que tenemos una política rural que no se ha puesto en marcha, pero que está todavía ahí.
El caso es que está sin derogar, quiere decir que está viva. ¿Vale? Se puede aplicar en cualquier momento si hay voluntad y si se encuentran unos cuantos fondos, que no son tantos, unos cientos de millones, para activar. Porque miren, la política rural nuestra se aplicaría con el método líder. ¿Con cuál si no? Pero a lo bestia. Quiere decir, con dinero, con potencia. No para unos cuantos proyectitos de estos que conocemos, el balecito, lo otro, turismo rural, no sé qué, los arreglitos. No, no, algo potente, bien, ¿vale? Bien. ¿Alguna propuesta? Y ya esto ya son elementos para debate. Yo no digo que estén de acuerdo o en desacuerdo, pero yo se los planteo para que ustedes las tengan en cuenta. La primera, aquí hay dinero y el dinero está por ahí. Hay dinero público y dinero privado. Miren, no hay tanto, sí lo hay, miren. El dinero público está y se malgasta. El ejemplo de las ayudas es claro. Pero es que incluso hasta el de las políticas que tienen pocas ayudas, como la del PDR que hemos dicho, o la del LEADER, no dan los resultados. El propio dinero del PER podía dar más frutos si estuviera con otro dinero sumado en otro sitio haciendo otras cosas. Y crearía otro tipo de empleo. Lo cual no quiere decir que los que estén trabajando de eventuales discontinuos no tengan derecho a unos subsidios, etcétera, etcétera, cuando no tienen trabajo. Pero eso es otro tema. Yo lo que hablo son de fondos, lo que habíamos dicho, de fondos de empleo rural. Se podrían juntar los dineros que hay, los recursos que hay, que están dispersos en muchos cajetines o en políticas que no tienen peso, y con un poquito de encaje de fondos privados incentivados con esos dineros públicos, podríamos hacer un verdadero programa de desarrollo rural de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de los que fuera. ¿Es posible gastar el dinero público de otra manera? Se puede hacer. Hay unas inercias muy grandes, sin duda, pero es posible. Y les digo más, también hay dinero privado, que incentivado se activa. Ustedes me dirán, no hay un duro. No. Aquí se ha ganado dinero y se sigue recibiendo dinero. Las subvenciones no se caen, el dinero es como la energía, solo cambia de manos, no desaparece. Va de unas manos a otras, nada más. Aquí se ha ganado dinero. Yo hablo con amigos empresarios y me dicen, no, a ver, ahora no tengo, pero tuve. Y el problema es que yo no estoy dispuesto a invertir por rendimientos menores de las expectativas que yo tuve. Claro, cuando has estado ganando, yo que sé, un 40, un 50, en según qué actividades, o cuando tienes actividades especulativas que te permiten ciertas ganancias, no te vas a complicar la vida en meter tu dinero a no se sabe qué. Pero es que hay dinero privado que si se incentiva, se puede echar junto con dinero público en un saco común y hacer otro tipo de política rural. Sin iniciativa privada no hay política rural. Y es muy importante, ¿eh? Incluso en el programa LEADER, 40% público, 60% privado. 1050, 700, vean, ¿eh? Este es el tema. Entonces habría que hacer esto y sería una primera posibilidad. Y ahora un tema que a lo mejor le suena raro, pero para mí es muy importante, porque cómo se gasta el dinero tiene que ver cuáles son las unidades de gasto, cuáles son las unidades de programa. Y aquí teníamos que romper la inercia de los pueblos, de trabajar a nivel solo de pueblos. Hay que trabajar por territorios, por núcleos territoriales. Pero para eso hace falta reconocerlos. Necesitamos trabajar con comarcas. Ustedes dirán, ya las tenemos, las 52 de los líderes andaluces. No, señor, no lo son. Y les digo por dos razones primeras. Una, demasiadas. Dos, habría que ver si esas son las que son, o son otras. ¿Cómo se han hecho? ¿Cuáles han sido los acuerdos para ver esos mapitas de colorines que aparecen en todos los sitios? Eso se ha hecho al albur de las políticas europeas, había que ponerse de acuerdo, alcaldes afines, alcaldes no afines, el valle mío solo con el mío, el de al lado ya es otro. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede tener una provincia 8 comarcas? ¿Qué es esto? Con 2, 3, basta por provincia, probablemente con la mitad de las 52 o 30, las que salgan, las que sean homogéneas, razonables, creo unidades de gasto público-privado potente y planifico con ellas a medio plazo, a 4 años, a 5 años, a lo que quiera, para todos los sectores de actividad, no solamente para agricultura y sus aledaños.
para los demás. Si cada vez va a ser más importante el empleo que se cree en otras actividades. Si asumimos la tesis de que la agricultura cada vez, por lógica, va a dar menos. Y todavía no hemos entrado en locuras, ¿eh? Veníamos hablando todavía de que estamos mejorando los frutales, del regadío y tal y cual. Si quieres hablo de Argentina. Argentina, ¿no? El granero americano, ¿no? 2/3 dedicados a la soja. 2/3 de la SAU, hoy día. Lo llama la República de la Soja. ¿Quieren que cuando se hundan los precios del cereal entren aquí? Todavía hay mercado. Y empecemos con ello. ¿Y eso va a dar empleo? Eso sí que ya no va a dar nada. Cero. Sí, el de los tipos de las avionetas. Y el de las grandes cosechadoras que van en lista. Este es el tema. Entonces, tenemos ahí necesidad de entrar en este tipo de lógicas para asumir capacidad tal. Y hay un tema que no me resisto a dar, porque aunque se salga un poquito de la cuestión, quiero dar el picotazo sobre él. ¿Están al corriente de esto? ¿Están al corriente? Esta es la mayor amenaza para el desarrollo rural que tenemos ahora a corto plazo. Les puede chocar, pero la reforma local de 2013, la que ha biblado las competencias de los alcaldes bajo la idea de que tenían deudas, que eran mentiras, porque los alcaldes en la mayoría de los pueblos rurales no tenían deudas, porque no los pudieron tener. Ha habido locuras, claro, pero su déficit global era muy bajito, comparado con el de las diputaciones y no digamos la deuda de las comunidades autónomas o la del Estado. Entonces no había justificación económica. Hay un modelo de encuadramiento territorial que consiste en que a los alcaldes les van a birlar. Va a haber elecciones ahora. Muchos no son conscientes de que van a ser alcaldes tácitos. Porque al día siguiente, en enero del 16, porque la ley está en aplicación y va dando sus pasos, no van a tener competencias. Y para el desarrollo rural las unidades municipales eran importantes. Sumadas forman las comarcas. Pero si no tienen competencia ni capacidad de gasto, te han violado una buena parte de los actores locales. Los alcaldes van a quedar, y yo me lo he estudiado, tengo publicado un artículo, con dos competencias claras, los de menos de 20.000, el cementerio y la biblioteca. Lo otro se va, o a las diputaciones provinciales o a las comunidades autónomas, a la Junta. Y no se van. Dice, bueno, pues a usted. No. Y tú me pagas los servicios con la parte alícuota de tus ingresos porque yo te voy a hacer ese servicio. Con lo cual tienen ya, o activo, cogido su parte de ingresos. Esto es terrible, porque cuando luego llegan a unos puntos que son 8 en Andalucía, 8 diputaciones y una única junta, ¿quién presta los servicios? Ellos ¿qué van a prestar? Ellos hacen así y aparecen las empresas privadas que no son tan pequeñas, ¿saben? Acciona, las otras, tal, a dar los servicios y a sacar un dinero que antes no había que sacar para el beneficio y darlos. Con lo cual, quien nos va a gestionar el territorio van a ser corporaciones privadas, a precios privados. Esto es lo que se viene encima. Está ahora así, paradito, por las elecciones. Y porque ha habido unos recursos, hay 11 recursos de inconstitucionalidad que están pendientes de resolución. Pero la ley sigue, hay alcaldes que habrán recibido, que este año te ayudamos, pero a partir de enero, que sepas que esto se acabó. Está firmado, los convenios, vienen, ya lo escriben, lo dicen. Esto es muy grave para el desarrollo rural, que es territorial o no lo es. Para nosotros el desarrollo rural es como el territorio, es como la empresa. Nuestro territorio es nuestro ámbito, es nuestra empresa. Y si encima es conocido, es hasta nuestra marca, que a veces lo hay. Entonces eso es importante que lo sepan. Pues si alguno de ustedes incluso se presenta por ahí, está en las listas, que lo sepan. Van a ser alcaldes disminuidos y concejales de la nada. ¿Qué van a gestionar? Prácticamente nada. Diría más todavía, si tenían algo, les van a quitar los bienes, porque si tú tienes una escuela, por ejemplo, de infancia, y ya no la puedes mantener, la escuela no se volatiliza, tendrás que cederla para que alguien la lleve privadamente. Y eso que es un bien público queda expropiado de facto. ¿No se dan cuenta? Queda usufructuado. Bueno, era una llamada de atención. Esto me lleva a plantearnos la última cuestión y ya entramos, si quieren, en las cuestiones de debate. ¿Hay recursos o no hay recursos? ¿Habría recursos o no habría recursos para hacer una política rural de verdad que creara empleo en las zonas rurales? Especialmente hablamos ahora de Andalucía. ¿De dónde vendrían? Los recursos tendrían que venir de la parte pública. Es inevitable, amigos. Sin ayuda pública el desarrollo rural no arranca. Necesita ayudas, sin duda.
Pero ayudas no significa subsidios. Hay dos formas de ver. Puede ser inversión, no subsidio, o más inversión, menos subsidio. Esto en la OCDE lo han planteado mucho, como ellos son neoliberales, lo plantean con crudeza. Pasar de subsidios a inversiones, dicen, vale, ya está. Pero como dicen, los inventos con gaseosa, cuidado. Pero así todo, cada vez más inversiones, menos subsidios. Sobre todo cuando están tan mal repartidos. Pues, ¿dónde está la ventaja? Entonces, ¿de dónde vendrían? Bueno, hay fondos del PER que se podrían gastar de otra manera. Hay fondos del PDR de Andalucía, que aunque sean pequeños, oye, se pueden gastar de otra manera. Hay fondos de otros fondos europeos que están llegando ya no por la PAC, sino por la política regional, los llamados estos fondos de desarrollo regional, Fondo Social Europeo, incluso el de pesca, que se podrían gastar de otra manera. Sumamos. Hay fondos que deberíamos volver a exigirle a la Administración Central para que repusiera en marcha la política rural nacional, que vienen de la AGE, que es la Administración General del Estado, que habría que poner. La idea era que ponía 1 euro y ponía otro euro a la autonomía. Pues no, pues que ponga 2 y 1. ¿Qué más da? Europa pone a veces el 70% y nosotros ponemos el 30%. No tiene por qué ser 50-50, ¿verdad? Eso daría una cantidad. Voy acabando. Y hay fondos privados. Hay fondos privados que están, yo creo, algunos de ellos esperando una oportunidad. Yo creo que en países como el nuestro hay dinero. A pesar de la crisis todavía hay dinero privado. Otra cosa es que estén dispuestos a jugar, a meterlo en según qué tipo de proyectos. Pero creo que hay fondos privados si se consigue incentivar cierto tipo de proyectos. Y que ese dinero está. Incluso, bueno, que es soñar, dirán ustedes. La PAC ya está aprobada hasta 2020, cierto. Pero incluso teníamos posibilidades de cambiar algunas normas de aplicación en España, porque saben que los países miembros tenemos un margen y nosotros no las hemos utilizado. Se han quedado ahí. Como es posible, como no es obligatorio, como es voluntario, nosotros pasamos. Y estamos perdiendo oportunidades porque no hay voluntad de hacer otro tipo de cosas. Ahora lo que vendría bien es dar una cifra, ¿verdad? Y usted diría, venga, pongo una cifra encima de la mesa y ya nos vamos a comer. Pues no, no tengo cifra, claro, no tengo cifra, pero habría un total anual sumando esas fuentes. Y por poner una cifra o algo parecido, yo le digo, venga, una cifra. ¿Qué les parece un 25% de los subsidios del año de la PAC? Un 25%. El equivalente al 25% de lo que se llevan los que cobran grandes primas aquí en la agricultura andaluza, dedicarlo para procedente de estas fuentes. ¿Saben lo que significa esto? Multiplicaríamos por 10 la potencia que tiene el programa LEADER en las zonas. Haga los cálculos, yo lo he hecho. Quiere decir que ahí hay dinero que se puede gastar de otra manera. Podemos seguir la inercia. Podemos seguir escuchando a consejeros que hablan por boca de ganso, que buscan votos, lo que quieran ustedes. Pero que hay posibilidad de hacer otras políticas, las hay. Más serias, las hay. Bueno, si esto es así, ya acabo con unas pequeñas cuestiones para que, si ustedes quieren, hagamos un intercambio. Y si no, pues hoy, otra vez, que nos veamos. La primera, que estaba planteándola ahora. ¿Se pueden gastar los recursos públicos de otra manera o no? ¿Hay margen de maniobra? Yo sé que hay reglamentos, leyes, normas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Si hay ganas, si hay voluntad, si queremos cambiar, ¿quiénes son los beneficiarios? Es como cuando los chavales jóvenes dicen, es que hay otras salidas de la crisis. ¿Me suena esto? Es casi un lema. Y tienen razón. Es que hay otras posibilidades. Lo que pasa es que se está planteando de tal forma el juego que parece que es que hacer otras posibilidades es poco menos que irreal. Solo hay una, la de ellos. ¿Por qué? Porque les va bien. Como decía César Alierta, pero ¿por qué vamos a cambiar el sistema bipartido con lo bien que nos ha ido? Lo dice en la prensa, yo he visto los titulares, usted lo habrá leído igual que yo. Se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden, sin duda. Se puede gastar más dinero privado, que no digo que esté ocioso, yo nunca he estado ocioso, pero que no sirve para invertir, para crear empleo. Una parte, no se trata de expropiar a nadie, se trata de incentivarle para que lo ponga. Nuestro régimen no obliga a la gente a invertir. Esto es libre.
quien quiera, pero podemos crear condiciones de incentivos para que esta gente entre. En economía los incentivos son muy importantes, todos son incentivos, ¿ven? Cuando nos cambian las normas fiscales es porque nos están incentivando para que hagamos unas cosas u otras, para que compremos pisos no lo compremos, para que... Este es el juego, esos son los incentivos. Y al final, una reflexión última que tal vez sea buena que la tengamos. Podemos mejorar, y esto sería necesario que se hiciera cuanto antes, el capital humano que tenemos. Y en el capital humano voy a distinguir tres colectivos. ¿Qué hacemos con esta gente? Yo todo mi respeto a los representantes políticos porque son los oficialmente votados por la gente. Ustedes votan, yo voto y son los que son los que nos hemos dado. Pero eso no quiere decir que no les pidamos un poquito más de puestos suspensivos para no meterme en jardines. Al menos competencia, ¿no? Es que dicen muchas tonterías. Es que no saben de qué están hablando. Es que muchos de ellos, oye, cambian de consejería como que cambian de chaqueta. Y esto no puede ser. Es que hay que saber un poquito, ¿eh? Es que mínimamente, una mínima preparación. El otro día leía a un tipo que decía, yo soy político, yo no sabía de técnica. Oye, usted es lo que es un mal político. De técnica tiene que saber lo necesario. Trasládenlo a una empresa privada y que diga el tío, yo no soy el responsable, yo no me hago cargo de esto, yo estoy aquí. ¿Cuánto duraba? Lo normal es que le echaran los accionistas, porque si no sería un disparate mantener un hombre así. Bueno, pues tenemos aquí, en muchos lugares, a muchos niveles de decisión, mucha gente que está fuera de lugar, de verdad. Y eso es capital humano. El clientelismo es capital humano, amigos. La dependencia de gente mal preparada que ha arribado a puestos para los que está mal preparado, eso es capital humano. Y en Andalucía hay muchos ingenieros ahora, hay mucha gente preparada, mucha gente titulada y mucha gente que sabe más que los que le están representando, como de aquí a Lima. Que no se quieran meter en política, hacen bien, pero que hay gente, que hay cantera, se pueden hacer. Y digo en Andalucía porque estamos hoy aquí, yo podría decir en mi tierra, de Extremadura, mucho más. Este es el tema. Está el tema de los privados, el tema de los empresarios y los emprendedores. Todo mi respeto, pero hay muchos tipos, ¿eh? Hay muchos tipos. Hay gente encomiable, ¿eh? Que se la está jugando todos los días y que está ahí y que se lo pelea y que aguanta y que mantiene y que se arriesga. Ayer visité una zona de Guadalajara, me llevé a los alumnos, 40 muchachos, para que vieran el campo un poco. Bueno, lo que vieron cerca de Madrid tampoco es esto, pero se parecía. Bueno, había allí unos proyectos impresionantes, les puedo decir, ¿eh? Con unos chavales, yo los llamo ya chavales, claro, es una deformación de la edad, pero la verdad es que no tenían tan poca edad, llevaban 15 años, 16 años, ingenieros químicos, en empresas punteras a nivel internacional para residuos de la agricultura, hablándome de los biocombustibles de segunda generación. Y tenían una empresa puntera que ya vendían llave en mano. Los que quieran hacer esto, aquí tienen. Cuesta 6.000, no, perdón, 6.000, iba a decir de los antiguos millones de pesetas. 6 millones de euros. Para sacarle biogás o biocombustible, etanol, no al maíz, a los troncos de la planta del maíz. Bueno, este es el juego. Hay gente, hay proyectos, esto ha cambiado. Y hay empresarios que entran y le dijimos, ¿y esto sois capaces de tirar? Dice, no, hacemos consultoría y con lo que sacamos de la consultoría mantenemos nuestro proyecto. Pero lo que nos anima es esto. A esto nos dedicamos. ¿Y cuántos sois? Bueno, empezamos 7, somos 40. Oye, esto se puede hacer y no tiene ningún problema que se haga aquí, allí, en cualquier zona rural, no tiene por qué ser en Guadalajara, que por cierto era una zona que tenía 50.000 habitantes y 40 y tantos pueblos, o sea que yo estuve en uno de 600, vean lo que es eso, ¿no? Aunque estaba a tiro de piedra de la capital. Y luego lo último, que también hay que dar un toque, el tema de los trabajadores rurales. Ahí también hay un desafío importante. Hace falta otro tipo de trabajador cualificado. Hace falta más preparación, hace falta más formación. Cuando arrancamos con el PER, Paco lo recordarás, lo más importante eran los cursos de formación. Estabas obligado, si no, no cobrabas el subsidio. Pero no cursillos de esos de... No, lo que es un verdadero reciclaje profesional. Y entonces hablaba con gente que algunos tienen hasta problemas de formación básica. Eso ya desapareció hace mucho tiempo. La gente está perfectamente a un nivel mínimo de preparación. Quiere decir que puede en muy poco tiempo dar un salto cualificado profesional. Ahí podríamos también hacer mejor. En fin, queridos amigos, conclusión,
Se trataba de esto, desde la universidad todo es muy fácil, ¿verdad? Pero yo creo que hay que remover el agua. Hay que remover el agua, hay que dar un giro a las situaciones, no hay que seguir con lo mismo que tenemos, porque si seguimos así, no sé si yo estaré por aquí dentro de 7 años, pero volveremos a hablar de lo mismo otra vez. Y lo que corta realmente, lo que te deja desanimado, es ver temas que hablábamos hace 30, ¿cuántos, Paco? Mejor no lo decimos, ¿no? Los estamos otra vez reproduciendo ahora, cuando algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Esto es dañino, ¿no? No avanzamos. No avanzamos o avanzamos poco, ¿no? Esta ha sido la situación. Bueno, gracias por su atención y si quieren, hacemos un intercambio.